Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me acompañe en esta nueva emisión de Largo Aliento, en donde pues quiero ir profundizando en este tema que ya medio vimos en esta emisión que fue mitad coyuntura, mitad largo aliento, tratando de pues platicar acerca de cómo la forma como interpretamos el mundo se vuelve determinante en las decisiones. Analizábamos la decisión de los mexicanos en la elección, que ese tema pues lo platicaremos en coyuntura y ya muy poco porque creo que no vale la pena. Lo que sí creo que conviene es ir analizando el cómo va cambiando nuestra forma de ver el mundo, porque, insisto, a partir de ahí es donde se puede entender las opciones que realmente tenemos hoy en día, no solo en México, en todo el mundo. Entonces, para ello voy a hacer uso de algunas imágenes para quienes nada más me escuchan. Espero poderlas explicar. En cualquier caso, si nada más me escuchan, pero quieren verlo después, pues en el canal de YouTube, ahí está. Mientras más personas se suscriban al canal de YouTube, creo que es mejor. Ya estamos muy cerca de 100,000 suscritos. Muchas emisiones han superado esa cifra. Espero que por ahí nos mantengamos. Después de la elección, pues se cayó un poco la asistencia. Muchas personas ya no quieren ver nada, algunas en particular ya no quieren ver fuera de la caja, todo mundo está en su derecho, pero bueno, voy a tener que usar algunas imágenes para hacerlo más claro, e insisto, para quienes nada más lo escuchan, trataré de explicarlo. Recuerde usted, los seres humanos somos el animal más cooperativo que hay. No hay nadie más cooperativo que nosotros entre los animales. Eh, las hormigas, las abejas son un tipo diferente de cooperación entre prácticamente clones, de manera que no es algo comparable a lo nuestro. De los animales grandotes, pues somos el que coopera más y eso es lo que nos ha hecho exitosos como especie. No es que seamos muy inteligentes, hay otros animales que tienen una inteligencia comparable a la nuestra, un cerebro grandote también, comparado con el resto de los animales, no tan grande como el nuestro en términos comparativos a nuestro tamaño es el más grande de todos, pero esto pues tiene que ver con precisamente la capacidad de trabajar en equipo. La última parte del cerebro que se desarrolló históricamente, o la parte evolutiva, es esta parte de aquí enfrente, los lóbulos prefrontales, y eso está asociado muy de cerca con la capacidad de trabajar en equipo, de la relación social. Y esto es una diferencia que tenemos con nuestros parientes cercanos, los chimpancés, a los cuales abandonamos o nos corrieron hace 6 millones de años, y eso nos llevó por un camino diferente a nosotros. Tuvimos que aprender a caminar porque ya no pudimos vivir en los bosques como siguen viviendo ellos, los chimpancés y los bonobos. Nosotros nos tocó la sabana, entonces pues había que estar de pie porque si no te comen o no ves la comida. Y esto fue llevando a una secuencia de cambios biológicos, fisiológicos, que nos llevaron a donde estamos hoy. Pero naturalmente, con todo y esto, aunque somos muy cooperativos, tenemos un límite al número de personas con las cuales podemos reunirnos y trabajar en equipo. Ese límite lo ha estimado Robin Dunbar en 150 personas. Y él hace ese cálculo precisamente comparando el tamaño del cerebro con el tamaño del grupo en el que vive esa especie. Los chimpancés pueden vivir en grupos que no superen 50 individuos, pero normalmente viven en grupos de 20. Nosotros, en cambio, naturalmente podemos vivir en grupos de hasta 150 individuos, aunque normalmente vivimos en grupos de 50 o 60. Digo, eso era hace mucho tiempo y todavía hoy en día en grupos de cazadores-recolectores aislados del mundo moderno. Eh,
rompimos esta barrera hace mucho tiempo y eso es lo que nos permitió vivir en los grupos grandotes en los que vivimos hoy, sociedades de millones de habitantes. ¿Cómo logramos eso? Bueno, pues para eso precisamente quiero utilizar alguna imagen aquí y eso espero que nos sea útil para entender mejor. Esto no necesitan verlo para quienes están escuchando, pero viéndolo ayuda un poquito. El gran cambio ocurre hace 40.000 años, cuando se nos ocurre una idea muy curiosa. Nosotros éramos exitosos como grupo porque, insisto, cooperábamos y para cooperar nos comunicábamos. Entonces, tengo la idea, que no puedo probar de ninguna manera, de que se nos ocurrió pensar que debería haber alguna forma de hablar con los animales y pensamos que probablemente existiera una dimensión distinta a la actual, en donde nosotros pudiéramos hablar con ellos. Y esto sería muy útil porque podríamos hablar con la manada para ver cuándo iba a pasar y poderlos cazar, o cuándo iba a venir el león para no estar presente y que no nos comiera. Y esta dimensión distinta en donde los animales hablan, pues era una dimensión a la que había que llegar. Y esto es lo que en esencia conforman las creencias chamánicas. El chamán es una persona capaz de moverse a esa otra dimensión, haciendo varias cosas en las que no voy a entrar ahorita, pero lo logra, va a hablar allá y luego regresa con los demás humanos y explica lo que le dijeron los animales y con base en eso, pues podíamos tener reuniones frecuentes, no necesariamente periódicas, pero sí frecuentes, en grupos más grandes de 150 personas que se reunían alrededor de la cueva en la cual el chamán hacía su trabajo. Eh, Eventualmente, 25.000 años después, se nos ocurre dar un paso y decimos, mira, uno de nuestros muertos en realidad no murió, sino que se trasladó a vivir permanentemente en esa otra dimensión. Y desde allá no solo habla con los animales y nos puede mandar información, sino que nos cuida, nos protege, nos ayuda a cooperar a nosotros para defendernos de otras comunidades. Recuerde usted que entre los primates, el adversario más importante, el predador más importante, son los otros primates. Eh, Ocasionalmente un leopardo se come a un chimpancé, pero lo más frecuente es que se maten entre ellos, nosotros también. Entonces, pues era muy importante defendernos de otros. Y para defenderte de otro grupo, un paso fundamental en esa época era pues ser más, porque si somos muchos, pues está difícil que los otros nos ganen. De hecho, ni van a quererlo intentar. Entonces, cuando decidimos pensar en que este antepasado no moría, sino que se iba a la otra dimensión, pues eso nos permitió ir teniendo un grupo más grande. De esto tenemos evidencia de hace 15.000 años. A lo mejor hay algo previo, pero no lo hemos visto. Y sabemos que esto se va a ir convirtiendo en un conjunto de creencias muy estable pocos años después, pocos años quiere decir 2000 o 3000, con la aparición de estos templos que hay en el sur de Turquía. El más conocido es Göbekli Tepe, pero hay varios otros ahí alrededor, y en todos ellos encuentra usted figuras de humanos muy curiosas y muchas imágenes de animales, que me parece son la conexión entre estas dos creencias. De esta idea de los antepasados a los cuales se adoraba, pues pasamos a que cada pueblito, cada grupo de personas, cada ciudad, si le quiere llamar así, ciudades de 1.000 habitantes, no más que eso, tenían su antepasado al cual adoraban, que se fue transformando en un dios, un diosecito pequeño, local de la ciudad. Y creo que conforme esas ciudades se van fusionando, se enfrentan, se conquistan, aparecen reinos e imperios, estos pequeños dioses se van convirtiendo en grandes dioses. Hace 3.000 años tenemos ya estos grandes dioses. Estos grandes dioses son los que usted recuerda por la mitología. A partir de hace 3.000 años, estos dioses empiezan a tener un carácter moral. No nada más existen, sino que además tienen enseñanzas de tipo moral. No todas las enseñanzas morales de entonces coinciden con la moral de hoy, pero eso es otro asunto. Y si ya estábamos en este proceso de que de un montón de antepasados pasamos a menos dioses locales y de ahí a unos pocos dioses grandes, pues nos seguimos e inventamos la idea de un solo Dios. Esta idea aparece hace 3.000 años.
Eh, Todo el mundo cree que hace 2000 porque esa es la imagen que tenemos nosotros, pero en realidad empezó hace 3000. Y el monoteísmo que usted conoce, el famoso de por acá, pues ese realmente se inventó después, pero no voy a entrar en ese detalle hoy para no complicar más el asunto. El tema es que alrededor de este monoteísmo, en particular en Occidente, se nos ocurrió algo muy curioso. Si ya habíamos quitado todos los dioses y nomás nos quedaba uno, pues ¿por qué no lo quitamos? Y entonces dijimos, mira, Dios es la naturaleza. Esa es la idea de Spinoza. Y es la idea sobre la cual empieza a construirse el liberalismo en el siglo XVII. eh, y esta idea de Dios como naturaleza es lo que va a llevar al estallido del romanticismo en el siglo XVIII, la idea de que lo más importante es ser cercano a la naturaleza, auténtico. Lo malo no viene de la naturaleza, viene de la sociedad, que es la que daña a los seres humanos. Usted recordará estas ideas porque desde entonces las venimos acarreando, pero no nos quedamos ahí. De pensar en que Dios es la naturaleza, pasamos a decir, mira, Dios realmente es una hipótesis que no es tan importante, ¿no? Si lo cuento o no lo cuento es lo mismo, no cambia en nada. Y a esa creencia le llamamos agnosticismo. Esta palabra, de hecho, fue inventada por Thomas Huxley, el sabueso de Darwin, el gran defensor de Charles Darwin, que no era muy bueno para las relaciones públicas, pero Thomas Huxley fue quien lo defendió, y de ahí traemos esta idea de agnosticismo. Él le puso el nombre, la idea es un poco previa, pero él le puso el nombre, y eventualmente esto llega a una última creencia, y es, mira, de plano Dios no existe, y eso es propiamente la creencia del siglo XX. Usted dirá que no, que pues en todos los países hay creencias religiosas. Sí, la verdad es que cualquier flechita de las que ve usted aquí en la pantalla, si me está viendo y si no, cualquiera de las creencias que mencioné hace un momento, usted está en una de ellas. No sé en cuál, realmente no es importante, cada quien puede creer en lo que prefiera. Tenemos todavía personas que creen en el chamanismo. Hace un par de meses en el estado de Veracruz hubo una comunidad que estuvo a punto de quemar a una maestra porque estaban convencidos que era una nahual. Eso es chamanismo. La adoración de antepasados es una creencia en México no tan extendida, pero en China, en la India, es la creencia más popular. Todo el mundo tiene en su casa el altar de sus antepasados. Los dioses locales son los santos patronos de los pueblos que usted encuentra en todas partes aquí en México. Así que cualquiera de estas opciones es buena para usted, la que usted prefiera. Lo importante es cómo la sociedad se va moviendo. Eso es lo importante para mí, para tratar de entender cómo vamos. Y si la idea de ateísmo le suena extraña, sustitúyala por el Estado laico. Eso es el ateísmo. Es decir, el Estado, la sociedad y su representación en la estructura de poder no tienen una creencia en sí. Cualquier creencia se vale. Y este es el final, digamos, del proceso del liberalismo. Si vamos a tener libertad de culto, para que realmente ésta exista, se necesita que el Estado no imponga ninguna creencia. Entonces, cada quien que agarre su flechita, pero el Estado en su conjunto está alejado de las creencias religiosas. Es ateo o laico, como usted prefiera. Esta secuencia provoca dos grandes dilemas en los seres humanos. En el momento en el que rompemos esta limitación natural de los 150 individuos, creamos un dilema entre el individuo y la colectividad. Y por la forma como lo hicimos, inventando esta otra dimensión en la cual había animales y luego antepasados y luego dioses y todo lo que usted quiera, pues creamos un dilema adicional entre lo terrenal y lo trascendental. En ese plano en el que están estos dos grandes dilemas, transcurre toda la historia humana, toda la parte cultural de los seres humanos. Y cada pedacito en el cual nos ubicamos en ese plano tiene una conclusión en términos de qué está bien y qué está mal. Es decir, la moral. La moral no es un asunto que venga de la nada, pero tampoco es algo que nosotros podamos ir guiando a nuestro antojo. Es el resultado de en qué combinación estamos en estos dos dilemas, el individuo y la colectividad, lo terrenal y lo trascendental.
Cuando empezamos, construimos primero las creencias chamánicas, lo convertimos en la adoración de antepasados, la aparición de los dioses locales, y ahí se nos separa el hinduismo. El hinduismo sigue siendo una religión de dioses locales, que digo, no es la misma que había hace 6000 años, pero ha mantenido mucho de sus estructuras. Muchos dicen que hay 3 millones de dioses en el hinduismo. La verdad es que nadie ha de saber ni cómo se llaman. Del hinduismo se desprende después el budismo, también el jainismo y la escuela de Charvaka y lo que usted quiera, pero pongo el budismo como referencia, que es muy distinto, pero se desprende de ahí. Cuando inventamos los grandes dioses, se nos separó Oriente, Mongolia, China, Japón siguen teniendo creencias en grandes dioses, que no se parecen a los grandes dioses de la mitología que usted recuerda. El gran dios de toda esta parte de Oriente es el cielo, que para nosotros es un asunto medio complicado porque nosotros nuestros dioses los hacemos muy antropomorfos y ellos no, es una cosa distinta. Cuando inventamos el monoteísmo, se nos separó el Islam. Y tanto el Islam como el cristianismo son monoteísmos que son muy expansivos. Los dos fueron la esencia de una expansión colonial espectacular. Si lo ve uno en serio, el Islam es mucho más exitoso que el cristianismo en ese sentido. En el transcurso de prácticamente un siglo, pasaron de no existir a controlar todo el norte de África, un buen cacho de España, y de ahí todo el Levante, Cercano Oriente, Medio Oriente, Persia y la mitad de la India. Eventualmente llegaron hasta Indonesia, pero todo ese tramo lo hacen en menos de 100 años. Una cosa espectacular. Eh, Ahora que mucha gente critica el colonialismo, se les olvida que este es el colonialismo más exitoso que ha habido. El cristianismo es bastante menor comparativamente. Eh, Tuvieron la fortuna los cristianos de luego encontrarse América y les tocó el terrenote, pero no es exactamente la misma cosa. Como quiera, a partir de este monoteísmo es donde entramos en lo que es la construcción occidental, que es el proceso de desaparecer a Dios, hacerlo a un lado para que la sociedad empiece a funcionar sola. Le decía, la primera idea es Dios es la naturaleza, eso es el deísmo, y la idea de que la naturaleza es lo importante es lo que lleva al romanticismo, en donde el culpable es la sociedad, lo que hay que hacer es regresar a vivir en la naturaleza. El caso extremo de este avance romántico es la Revolución Francesa, y bueno, pues no acaba bien, como usted sabe. Ya en el siglo XIX entramos al agnosticismo y a fines del siglo XIX aparecen dos opciones a este agnosticismo. Una que dice, mira, está bonito todo lo que tú estás planteando, pero traemos un problemón con el orden y con el regreso a los dioses, y ese es el fascismo, el nacionalfascismo. La otra opción es el comunismo, que lo que propone es una creencia laica. No existe Dios, pero existe una diferencia entre los seres humanos en donde hay unos mejores que otros, que son los proletarios. Entre el nacionalfascismo, la diferencia se va convirtiendo en una diferencia de raza. Y eso es lo que lleva a la gran tragedia que es la Segunda Guerra Mundial, que es de hecho el mecanismo que hubo que utilizar para quitarnos de encima esta opción. Y luego la Guerra Fría sirvió para quitarnos de encima la otra, el comunismo. Y entramos al periodo en el que nos encontramos ahora, digamos, el ateísmo, el Estado laico, frente al cual surgen dos opciones. Una es esta ideología woke, que lo mismo que las anteriores, utiliza reclamos muy justos para construir una estructura de poder. Es decir, la idea de que los trabajadores estaban siendo explotados en el siglo XIX es perfectamente cierta y era un reclamo correcto de los trabajadores que se les tomara en cuenta. El uso de esos trabajadores para llegar al poder y construir un sistema autoritario, eso ya no es correcto, y eso fue el comunismo. Bueno, eso pasa hoy con la ideología woke. Al justo reclamo de muchas personas que tienen orientación sexual diversa,
estos señores están construyendo una ideología de género con base en la cual ellos mandan lo que tenemos que hacer los demás. Y esa es la parte que no está bien. Junto con el tema de género viene el tema del racismo y el tema del colonialismo, que son las estructuras sobre las cuales estos señores woke, los social justice warriors, están intentando forjar una sociedad distinta en la cual ellos manden y todos los demás obedecen. Pues esto obviamente causó una respuesta y la respuesta son los evangélicos, un grupo de personas, esto que estoy hablando se nota muy claramente en Estados Unidos, un grupo de personas que dicen, no, espérame, güey, mejor me regreso a lo que yo conocía, lo que funcionó, que es lo del siglo XVII o XVIII, a la independencia estadounidense. El tema es que estas dos alternativas no son propicias para el continuamiento, la continuación de la forma como Occidente fue desarrollando la democracia, el mercado, la ciencia. Estas dos opciones son contrarias a ello. Y entonces, pues estamos justamente en el enfrentamiento entre lo que traíamos haciendo, la opción de los evangélicos y la opción de los woke. Y eso es lo que usted ve hoy en todas partes. Un caso específico es el nuestro, que es un poco diferente, pero eso se lo voy a platicar en la próxima ocasión. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.